¿Era Pablo en realidad un fariseo? Distintos círculos académicos dudan acerca del fariseísmo de Pablo. Esto debido a que no hay suficientes pruebas, tanto bíblicas como extrabíblicas, que nos mencionen acerca de su fariseísmo. Si bien en Hechos 23:6 o 26:5 nos muestra a Pablo hablando de sí mismo como apóstol, no son pruebas suficientes, ya que este libro es escrito por Lucas y no por Pablo. Pero para entender bien si Pablo era o no un fariseo, vamos primero a ver qué es un fariseo. Primero debemos comprender que Pablo vive en una sociedad de judaísmos. Existen diferentes sectas las cuales se consideran judías. Una de ellas son los saduceos, los cuales son los principales contrincantes de los fariseos. Estos son personas de alta alcurnia, los cuales se codean con políticos de turno y no creen en la resurrección. Otro grupo son los celotes, los cuales son violentos y revolucionarios y buscan instaurar por la fuerza el reinado del Mesías. Y como tercero tenemos a los fariseos. Los fariseos tienen varias características. Una de ellas es que son reformistas y tradicionales. Esto significa que buscan transformar su sociedad a través de la ley. Sin embargo, tal es su rigurosidad en cuanto a la ley que hay momentos en los cuales se vuelve imposible cumplir con todos sus preceptos. Estas también son personas apartadas. De hecho, de allí viene su nombre fariseo, que significa apartados. Aunque son rigurosos, también buscan que todas las personas tengan acceso a la ley, que en su tiempo mayoritariamente sería a través de la transmisión oral. A pesar de ser reformistas, estos no son revolucionarios, es decir, no son violentos ni imponen como tal su sistema de creencias, aunque hay casos como en el de Jesús donde utilizan otros medios para justiciar a aquellas personas que transgreden la ley. Esto es lo que principalmente los separa de los celotas, los cuales son violentos, buscan una revolución por medio de la fuerza, mientras que los fariseos lo hacen por medio de su obediencia a la ley. Volviendo a Pablo, vemos una inconsistencia. Pablo en realidad era violento. En Gálatas 1, 13 y 14 menciona que era de los más celosos de la ley, que era violento en realidad. Por otra parte tenemos a Hechos 22 del 1 al 5, donde se nos habla de Gamaliel como el maestro de Pablo. Sin embargo, en ninguna otra parte de sus cartas, ni siquiera cuando Pablo defiende su apostolado y su autoridad, menciona a Gamaliel, por lo cual se podría llegar a la conclusión de que Lucas en realidad está utilizando el fariseísmo como un recurso teológico para dar autoridad al apóstol Pablo. Otro verso controversial es Filipenses 3 del 5 al 6, el cual dice lo siguiente: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pablo utiliza a dos de los sectores mencionados anteriormente, los celotes y los fariseos. ¿Esto qué significa? Sobre su afirmación en este pasaje de ser fariseo, Carlos Gil Arbiol nos dice lo siguiente en su libro Escritos Paulinos. Cabría deducir de la expresión de Pablo que sólo en lo tocante a la ley era fariseo, no en otros aspectos de la identidad judía. Pablo se atribuye a sí mismo esta característica de su rigor en la observancia de la ley, tanto que lo hace similar a un fariseo, pero también habla de su celo que era tan fuerte que lo hace similar a un celote. Si Pablo fue fariseo o no fue fariseo, en realidad no es tan importante como que tuvo una transformación. Sabemos que Pablo fue un perseguidor de la iglesia, sea de la secta que sea, pero que al encontrarse con Jesucristo tuvo un cambio trascendental, no solo para su vida, sino para la iglesia en general. Esto nos muestra una realidad teológica mucho más profunda. Un Pablo que transformó toda una sociedad, todo un continente, a través de un encuentro con Jesucristo. Sea quien sea Pablo, sea fariseo, sea celota, sea lo que sea, fue alguien que transformó su época.
Muchas veces, a causa del pecado de los demás o de nuestro propio pecado, solemos pensar que Dios ya no tiene nada que hacer con nosotros. Sin embargo, Dios puede hacer maravillas con personas las cuales parecen irredimibles. Dios puede no solo redimirlas, sino también hacer con ellas cosas grandiosas que transformen no solo su vida, sino también su sociedad y su comunidad.